Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Solo das clic en el botón rojo de suscribirse y listo. Posteriormente cliqueas la campanita de notificaciones y seleccionas todas para no perderte ningún video nuevo. Los Condenados, basado en hechos reales por Jorge Luis Umani, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Buenas noches, me llamo Jorge, soy de Lima, Perú. La historia que les contaré me la contó mi abuelo Maximiliano. Él trabajó toda su vida de camionero, y ya se imaginarán todo lo que observaba durante ese tiempo. A eso súmale que las carreteras de Perú en aquel tiempo no estaban iluminadas, y los pueblos estaban bien apartados. Solo los lugares que ellos solían frecuentar eran las cantinas al lado de las carreteras, donde se encontraban con algunos colegas y se ponían a tomar sus botellas de pisco, bebida alcohólica tradicional de Perú. Eran las únicas luces al lado de las carreteras. Una noche, en un largo viaje al interior del país, llegó a una cantina y se encontró con algunos colegas. Él menciona que en aquel entonces los camioneros eran personas muy unidas, ya que en los largos viajes se solían encontrar por distintos lugares y se apoyaban mutuamente con repuestos, llantas o herramientas. Así fue como se acercó a sus colegas y se dispusieron a beber pisco, cuando ya eran aproximadamente las 12 de la medianoche. Los lugareños del lugar le mencionaron que ya estaban cerrando el local y las camas de ellos ya estaban listas para cuando quisieran echarse a descansar. Les mencionaron que por nada del mundo salieran afuera. Si querían orinar, lo hicieran bajo un balde. Dicho esto, los propietarios se fueron a descansar y los dejaron. Después de un rato, ya ebrio, le dieron unas ganas de orinar, y ya conocen a los borrachos, olvidando las recomendaciones. Logró abrir la puerta y salió. Se fue directo a la acequia, canal por donde pasa el agua para los sembradíos, la cual estaba cerca del plantío de un maizal. Estando ya orinando, vio que cruzando la acequia había alguien llorando. Agachándose un poco para ver de quién se trataba, cruzó la acequia y se acercó. Grande fue su sorpresa al notar que se trataba de una niña vestida con pijama blanca, descalza y rompiendo en llanto, con las manos juntas tapando su cara, agachada en cuclillas. De pronto, al salir la dueña para ver si los camioneros estaban dormidos, notó que la puerta estaba abierta y corrió para despertar a su esposo. Todos salieron a buscar a mi abuelo, mientras mi abuelo se acercó a la niña diciéndole: «Hijita, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando?». Esto mientras pretendía agarrarla. Juntos los camioneros salieron rápidamente, gritando el nombre de mi abuelo, Maximiliano, a lo cual rápidamente mi abuelo volteó, y al regresar la mirada hacia la niña, ella sacó la mano de su cara, y tenía la cara de una vieja, con los ojos negros, lanzando un grito estremecedor. Se arrojó entre los sembradíos de maíz y desapareció, dejando a mi abuelo en estado de inconsciencia. Fue allí donde todos corrieron y lo llevaron adentro de la casa. Mi abuelo me cuenta que las personas de este lugar llaman a estas apariciones los condenados, y no son más que almas en pena tratando de llevarse a las personas al centro de maizal
para nunca más ser vistos. Dicen que estas entidades toman las formas de los seres a los que más quieren, que en este caso eran las hijas de mi abuelo, para confundirlos y desaparecerlos. Al final, mi abuelo despertó. Cuando la dueña se acercó, le dijo que había corrido con mucha suerte. Pero si viajan por estos lugares, tengan cuidado cuando pasen por los maizales por la noche. Nunca, pero nunca se detengan a ver qué es lo que se acerca en los maizales, pues esas apariciones no son reales, solo se trata de los condenados. Cuando los muertos vuelven. Historia basada en hechos reales, contado por mi abuela, en paz descanse. Escrito por Alejandro Chaboya. Hola, muy buenas noches. Es un horrido placer para mí contarles una pequeña anécdota que siempre me relataba mi abuela cuando yo era un niño. Siempre que me portaba mal, contaba un sinfín de historias, en especial esta que les voy a relatar a continuación. Mi abuela, de nombre Berta, nos contaba que allá por el año de 1940, con tan solo 16 años de edad, vivía en esos tiempos con sus padres y 7 hermanos. En aquellos ayeres sabemos que al menos las familias mexicanas era muy común que fueran muy numerosas. En este caso, la abuela, siendo la menor de todos sus hermanos y al no trabajar, se dedicaba al hogar y a ayudar a su madre en lo que se le ofreciera, ya sea yendo a los mandados o lavando toda la ropa de la familia, trabajo que realizaba a diario. Al ser una familia humilde, vivían en una pequeña casa de adobe con 3 habitaciones, una pequeña cocina y un baño con letrina que se encontraba en un patio enorme detrás de la casa, y para poder dormir se acomodaban como podían. Contaba la abuela que en esos años no había muchos vecinos, y mucho menos casas. Los más cercanos se encontraban a medio kilómetro de distancia. Todos los días, muy temprano, el padre de mi abuela y sus hermanos se iban a trabajar. Unos ordeñando vacas en alguna granja, otros vendiendo gelatinas en la plaza del pueblo o en distintas actividades. Para ese entonces, se avecinaban las fiestas patronales, y fue precisamente un día domingo en el que todos se irían a disfrutar las festividades del pueblo como familia, excepto la abuela, quien se encontraba castigada. La razón: durante toda una semana se la pasó renegando de los quehaceres del hogar y desobedeciendo a su madre, por lo cual aún le quedaban muchas cosas por hacer. Más temprano ese mismo día, su madre le mencionó que si deseaba ir a la fiesta, tendría que terminar de lavar toda la ropa de sus hermanos, la cual ya era todo un garrero interminable de lavar. A eso de las 5 de la tarde aún no terminaba, y lamentablemente su familia se fue sin ella, dejándola a cargo de sus tareas. La abuela maldecía a todos y a todo por no haber podido asistir. Se encontraba haciendo berrinche y muy molesta. Por fin, a las 7 de la tarde, la luz del sol apenas comenzaba a querer desaparecer y la abuela ya había terminado. Solo le quedaban un par de pantalones por tender. Al estar colgándolos, comenzó a escuchar una tenue música a lo lejos, la cual parecía provenir de una guitarra. Siguió en lo suyo, pero cada vez esta melodía se escuchaba más cerca, hasta que detrás de unas sábanas que tenía tendidas pudo observar una silueta, a la vez que una voz se presentó al lado de la música. Una voz varonil y ronca comenzó a cantar. Dicen que los muertos no vuelven jamás.
Mi abuela, un poco asustada, volvió a escuchar este cantar 3 ocasiones más, y detrás de las sábanas podía ver con mayor claridad la sombra de lo que parecía ser un charro. En eso mi abuela, ya molesta, pensando que se trataba de alguien conocido que la estaba molestando, se paró frente a las sábanas, preguntando en forma de burla: ¿Y tú, eres de este mundo o del otro? A lo cual, este hombre, quien tocaba, hizo silencio por unos segundos y respondió: «Soy del otro». En ese instante, jaló la sábana, y cuál va siendo su sorpresa, que del otro lado no había absolutamente nadie, y sin más que el asombro y el miedo, cayó desmayada. La abuela contó que despertó, y cuando era ya de noche, se levantó rápidamente para poder meterse a su casa como pudo. No había luz eléctrica en esos tiempos, por lo que tuvo que prender una linterna de petróleo para poder estar un poco más tranquila. Pero no paraba de temblar y llorar, muy asustada por el suceso que acababa de vivir. A los pocos minutos, gracias a Dios, sus padres y hermanos llegaron a su hogar, y la abuela rompió nuevamente en llanto, diciéndole a su madre lo que acababa de pasarle. Pero su madre, en lugar de consolarla, la regañó. Le dijo que eso que se le apareció era el mismito demonio, y eso le pasaba por portarse tan mal. Posteriormente, la abuela hacía sus deberes sin quejarse de nada, y en ocasiones que empezaba a desobedecer, nuevamente durante las madrugadas se escuchaba una guitarra fuera de su casa. Amigos, espero les haya gustado este relato que me contaba mi abuela. Muchas gracias. El contratista extranjero. Historia basada en hechos reales por Jorge Luis Umani. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Esta historia me la contó mi abuela Marcelina. Ella cuenta que cuando era niña, unos extranjeros gringos llegaron al pueblo, ofreciendo trabajo con muy buena paga, pero tenían que llevarlos a una fábrica, la cual quedaba en un lugar lejano. Todos los hombres del campo se reunieron, y solo fueron seleccionados los más fuertes y gordos. Aquí es donde seleccionaron a mi bisabuelo. Les dieron un día para despedirse de sus familiares y arreglar los datos para que las esposas pudieran cobrar el dinero semanalmente. Al día siguiente, muy temprano, llegó un camión donde subieron a todos los seleccionados para llevárselos a la fábrica. Así fue como comenzó lo aterrador. Ella me cuenta que cuando llegaron al lugar donde estaba la fábrica, era un lugar rodeado por cerros, donde no se veía nada a los alrededores y todo estaba protegido por personas con armas. En aquel lugar ya había unas 100 personas trabajando aproximadamente. Ella menciona que el único trabajo del bisabuelo era cavar hoyos hondos y profundos en las grandes dunas vacías y descampadas, los cuales, cuando ya estaban terminados, veían el camión y se los llevaban nuevamente a la fábrica, sin saber qué sucedía con ellos. En una ocasión, mientras conversaba con sus conocidos, notó que algunas personas con las que habían ingresado ya no estaban, y al preguntar por ellos al capataz, simplemente le decía que se aburrieron del trabajo y se regresaron a su pueblo, que era lo más común por ahí. Eso fue lo que mencionó y que no debía preocuparse, mientras lanzaba una gran sonrisa misteriosa. Así comenzaron a retirarse las personas, cosa que le pareció bastante raro, pero a su vez también venían semanalmente camiones trayendo más trabajadores. Asimismo se decía,
¿Será que simplemente no les gustó el trabajo? Un día, al salir a orinar por la noche, subió a la cima de una duna, lo cual estaba prohibido. Notó que a lo lejos había una gran luz. No tomándole importancia, se fue a dormir, y solo atinó a contarle eso a sus dos compañeros, los cuales eran unos morenos, Beto y Alonso, quienes eran primos. Días después, uno de sus compañeros desapareció, y su primo, desesperado, estaba preguntando por él. Le dijeron que se aburrió y se retiró, nada más, pero no se lo creyeron, y al insistir recibió una amenaza fuerte por parte del capataz y los guardianes. Esa noche, el primo, conversando con mi bisabuelo, le dijo: «Beto no creo que se haya retirado. Él me lo hubiera contado. No lo creo. Yo tengo aquí casi un mes y veo que ese camión trae más y más gente. ¿No te parece raro? Lo difícil es que no hay forma de comunicarse con la familia para ver si todo está bien. Esa luz a lo lejos, quisiera saber lo que es», dijo el bisabuelo. Tras conversar por unas horas, decidieron ir al lugar. Caminaron aproximadamente por una hora. Llegaron a una casa de madera grande, donde había más personas con armas. Entonces mi abuelo le pidió ayuda a Beto para subir un lado de la cerca. Cuando de pronto el bisabuelo bajó asustado y temblando, con una cara demacrada. Lo único que atinó a hacer fue tomarlo de la camisa y jalarlo fuertemente. Cuando estaban corriendo en dirección contraria al campamento de la fábrica, Beto le dijo que qué era lo que ocurría, yendo en dirección opuesta. El bisabuelo lo miró fijamente y le dijo: «¿Sabes lo que hay allí? Son muchos cuerpos, los cuerpos de los colegas boca abajo, los cuales tenían cortes profundos por todos lados, con recipientes de plástico debajo, y el maldito gringo quitándoles la grasa del cuerpo con un pistaco». Después de contarle todo, siguieron corriendo por casi 24 horas, hasta llegar al primer pueblo. Denunciaron lo ocurrido con las autoridades. Esto, tras llegar la policía al lugar, solo encontraron a algunos hombres y la casa de madera quemada totalmente. El extranjero gringo y los guardias ya no estaban. Luego, al llevarlos al lugar donde realizaban las excavaciones, encontraron muchos cuerpos humanos. De vuelta al pueblo, solo algunos hombres habían regresado de esa espantosa experiencia. Antiguamente, la compra y venta de grasa humana era muy cotizada. Espero les haya gustado mi relato. Muchas gracias. La sombra de mis abuelos. Historia basada en hechos reales, por Leo de la Paz, para Inframundo Relatos. Mis abuelos vivían en las casas antiguas del centro de Monterrey. Comúnmente, esas casas son largas, de cuarto en cuarto hasta llegar al patio. Por desgracia, hace años mi abuelo falleció, quedando su habitación vacía, pues era una pieza fundamental en la alegría de la casa familiar. En esta casa aún viven los hijos, o sea mi madre y mis tíos. Recién me alivié de mi primera hija, decidí quedarme en casa de los abuelos para ser atendida por mi madre. Como mi bebé tenía el sueño muy pesado, en la madrugada tenía que levantarme a arrullarla en la cocina. Nosotros tenemos un espejo grande recargado en la pared en el siguiente cuarto. Mientras me encontraba arrullando a la bebé, pude ver en el espejo la figura de mi abuelo, que hasta pestañeé 2 veces. Lo vi parado viéndome fijamente, pero como era por el espejo, se veía diferente.
Poco a poco cambié mi mirada hacia el lado derecho, donde según debía estar el abuelo. Y efectivamente, ahí estaba parado. Mi abuelo ya había fallecido. ¿Cómo era posible que me estuviera viendo? Nos vimos cara a cara. Tragué saliva y volví a pestañear. En eso vi una sombra que se distorsionó y se esfumó la imagen. Mis tíos confirman cómo han visto subir y bajar las escaleras al abuelo, así como si nada. Es cotidiano verlo ahí. A los años siguientes, lamentablemente falleció mi abuela y tuve otra niña. Recién que la teníamos, mientras la niña lloraba y no sabíamos qué tenía, siempre mi madre y mis tíos me ayudaban para ver en lo que podían apoyar. Recuerdo bien que entre el tumulto de gente encima de la niña, vi a mi abuela que opinaba. Me di la vuelta al otro extremo y ya no estaba. Me quedé seria e inquieta. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, escuché claramente el sonido de las chanclas de la abuela. Ese sonido, ustedes no me dejarán mentir, es inigualable en cada persona. Se escuchaba que venía desde su cuarto hasta cruzar por la cocina y luego pasaba por donde yo me encontraba. Cerré los ojos, no quise mirar. En realidad, los pasos siguieron hasta la sala principal y se dejó de escuchar. Entonces me levanté rápido, prendí los focos y no había absolutamente nadie. Lo que pienso es que esas presencias pueden ser manifestaciones, pero también pienso que la gente grande de edad que se va, no creo que se quede atrapada en este plano. Es gente que ya vivió y al fallecer se conecta con su alma para estar gozando en el mundo espiritual. Espero les guste mi historia. Hasta la próxima. La niña del ropero, basado en hechos reales, escrito por Leo de la Paz para Inframundo Relatos. Mi nombre es Liliana. Vivimos cerca del centro de Monterrey. Llegamos a vivir un tiempo por esos rumbos. Un día llegó mi abuela de Sabinas a regalarnos un ropero, pero era muy viejo y feo. La verdad que tenía mucho miedo. Mi hermana y yo solíamos jugar dentro de él a las escondidas, pues en esos ayeres teníamos entre 8 y 10 años. Un día que todos los familiares se encontraban en la sala platicando, nosotras estábamos en la recámara jugando a disfrazarnos con ropa de adulto. Mientras mi hermana se maquillaba, yo abrí el ropero y vi a una niña sentada en el rincón. En esa etapa de la vida hay cosas que no extrañan mucho, pues aún no conectas cómo es la realidad de las cosas. La saludé como si nada y ella me dijo: «Soy Rosita», pero con una voz tenebrosa. Sus ojos los tenía enormes y su cara pálida. No puedo recordar muy bien por tanta cosa que me murmuraba. Hasta mi hermana me dijo: «¿Con quién hablas, Lili?». Pero yo seguía viendo a Rosita. Le pregunté que en dónde estaban sus padres, a lo que me respondió: «En el campo de maíz. Ahí ellos viven, pero no los encuentro. Cada que busco y no los veo, me meto adentro de este árbol». Yo le dije claramente: «No es un árbol, es un ropero. Dime cómo te metiste. ¿Eres mi vecina?». «No, yo estoy buscando a mis padres que se van a trabajar al maíz. Pero es de noche y me da miedo el campo. Aquí me quedo hasta que los escuche llegar a caballo». «Vete», me dijo. No sé por qué, pero me eché 2 pasos hacia atrás y cerré el portón del ropero. Le dije que había una niña ahí adentro. Abrimos juntas el ropero y no había absolutamente nadie. Rápido contamos a nuestros padres lo ocurrido.
Tocó que la abuela estaba ahí y muy seria dijo: ¿saben qué? Mejor tiren ese ropero, hice mal en traérselos. No quiero que las niñas vean cosas que no son. ¿Pero qué pasó?, dijo mi padre. Yo también vi a esa niña una vez ahí adentro, no se quería salir. Dice que es un árbol, que se esconde del terror nocturno hasta que sus padres aparezcan. A los pocos días tiramos ese ropero y santo remedio, jamás volvió a pasar algo así. Hoy en día tengo 45 años y veo muchas cosas. Pienso yo que ese ropero era como una puerta a otro mundo, mientras que la niña decía que era un árbol. Quizá sí lo era, porque para mí era un ropero, pero ambos mundos se cruzaron en nuestros caminos. O quién sabe, quizá solo era una niña fantasma. La Nahuala de Linares. Escrito y adaptado por Leo de la Paz para Inframundo Relatos. Esta historia es real. La cuenta mi bisabuela, quien aún vive. La bisabuela de mi bisabuela, de nombre Lupe, vivía en Linares, en una comunidad lejana al pueblo. Les hablo de muchos años atrás. Según la gente de este lugar, culpaban a Lupe la bruja, pues ella siempre fue muy buena curandera. Ayudaba a la gente en sus problemas, pero un día, un señor, dueño de tierras y cultivos, no recibió la ayuda que necesitaba, pues Lupe le advirtió que el destino tenía que ser así. Desde entonces, ese señor se dedicó a destruir su vida. Incluso pagó mucho dinero a las personas del lugar para que se pusieran en contra de Lupe. Tanto fue el coraje de ese hombre rico, que hasta un día se reunieron varios vecinos y destruyeron su casita. Fue horrible porque la quemaron por dentro. Como sus hijos vivían en Allende y otros en Montemorelos, era difícil que supieran lo ocurrido. No es como hoy en día que existen los medios de comunicación. La pobre Lupe se quedó sola, devastada, entre las cenizas y muebles quemados. Una noche que ella se encontraba entre los vestigios de su destruida casa, llegó el ranchero rico para burlarse de ella. Algunos vecinos salieron de sus tejabanes para seguirle la burla por tal de recibir dinero. Cuentan aquellos testigos de ese hecho que Lupe, enfurecida, empezó a emitir un sonido extraño de su garganta. Era como el cacaraqueo de un ave y el maullar de un gato. Un chasquido de los más confusos, porque era una manera de llamar a alguien. En eso, el techo de lámina empezó a sacudirse. Se escuchaban pasos, como garras que estaban arriba. No solo una, sino varias. Parecía ya una danza sobre el techo. De pronto comenzó la gritería afuera. La gente corría por todos lados. Varios infelices fueron víctimas de esos monstruos o seres que descendieron de arriba. El ranchero quiso salir de la vivienda de Lupe, pero la puerta de madera fue cerrada sola. Para cuando giró su mirada hacia la bruja, ella ya era un animal. El cuerpo de un gato montés con alas y cara de pájaro. Este atacó sin piedad al señor. Lupe se fue de la comunidad dejando ríos de sangre. Al día siguiente, ella fue a dar a otro ranchito donde pidió ayuda a un conocido. Luego sus hijos se la llevaron a Allende. Lupe vivió para contar esta historia a sus nietos. Efectivamente, la bisabuela de mi bisabuela era la Nahuala.
Ánimas, basado en hechos reales, escrito por Leo de la Paz para Inframundo Relatos. Mi abuelo era un hombre rudo y fuerte. Según la abuela, su esposo era uno de los más elegantes del rancho. Siempre se le veía andar junto a su hermoso caballo cabalgando en las milpas. Era tanta la belleza y habilidades del corcel que muchos bandidos querían robarlo. Cuentan que un día el abuelo dormía en medio del campo bajo un árbol. Mientras el caballo estaba amarrado, él con toda confianza se echó una siesta. Los bandidos lo rodearon para robarle, pero cuando estaban a punto de acercarse, de la nada salió una multitud de hombres y mujeres de ropaje antiguo, unos hasta flotando en el aire. Los ladrones huyeron, pero al final confesaron en la cantina del pueblo lo sucedido. En eso llega el abuelo y dice: mesmamente, esas personas son ánimas del purgatorio, fantasmas o como gusten llamarle. Yo les hago un ritual cada año para que bajen a este mundo y se alimenten de mis oraciones. Así que ustedes, si atreven a tocarme, será peor que morir. Eso es lo que les dijo el abuelo. Recordé esa historia y fue por eso que en estos días hice lo mismo. Le recé a las ánimas del purgatorio. Esa noche empezaron a escucharse ruidos ocasionales en la casa. Pasaban de las 10 de la noche. Apenas apagué el foco y empezaron los ruidos. Primero se escuchaba una bolsa de plástico, de esas que hacen mucho ruido al pisarlas, y pensé, se quedó el gato adentro del cuarto. Mi abuela se acerca y me dice: prende el foco para que le abras la puerta y se salga. Pero no había nada. Me fui a dormir otra vez. Apenas me acosté de nuevo, se cayó una pluma que tenía en el mueble. Me parecía imposible, porque este artefacto la dejé en medio de dos cosas y no tenía por qué caerse. Lo ignoré. Después de un rato se escuchó que movieron el ladrillo con el que deteníamos la puerta, y ese lo escuchó mi abuela también. Pero se escuchó que lo arrastraron afuera. El ladrillo estaba adentro. Me levanté enojada y al prender el foco vi la pluma tirada. Volteo a una cortina que estaba en la ventana y veo que la sueltan poco a poco, como cuando alguien se esconde detrás y la suelta. Le dije a mi abuela: mire, movieron la cortina. A lo que me contesta: ¿quién la mueve si no hay nadie? Para que no me asustara, me dijo que dejara el foco encendido. A la mañana siguiente, platicando con mi abuela, le dije: anoche le recé a las ánimas del purgatorio como lo hacía el abuelo. A lo que me contesta: eso fue lo que pasó anoche. Ellas vinieron por sus oraciones. Pero contesté que por qué me habían asustado. A ellas se les reza antes de las 8 de la noche, porque a esa hora ellas recogen sus oraciones. Y pasando esa hora, ellas andan con miedo. Nos tienen más miedo a nosotros los vivos de lo que nosotros le tenemos a ellas. Desde entonces ya le rezaba de vez en cuando, pero antes veía la hora. Los pitufos de la abuela, basado en hechos reales, escrito y adaptado por Leo de la Paz para Inframundo Relatos. En los 80s, el siguiente relato sucedió en la Colonia Unidad, Modelo Monterrey, Nuevo León. Mi abuela tomaba clases de juguetería en la asegurada IMSS.
que estaba por constitución para apoyar a la economía del hogar. Hacía varios tipos de muñecos de tela y monos de peluche. Cuando hizo a unos pitufos, a mí en lo personal me gustaban mucho. Aparte, era la novedad, ya que pasaban las caricaturas por la televisión, y le pedí que me hiciera a Papá Pitufo o a Pitufina, a lo cual ella los hizo y me los regaló. Inmediatamente los fui a colocar sobre la almohada de mi cama para adornarlos con ellos. Al pasar de los días, tal vez meses, empezamos a escuchar ruidos dentro de la casa. Pero como la colonia está cerca de donde estaban las paredes del Topo Chico, y en ese tiempo cada detonación la escuchábamos, los barrenos hacían vibrar los vidrios de la ventana y caían los trastes por las vibraciones. Pensábamos que era eso lo que provocaban los ruidos. En otra ocasión, los pitufos los llegamos a ver en otra habitación y en la sala de la casa de la abuela. Cierto fin de semana, sin estar mis papás en casa, invité a una amiga a escuchar música y nos pusimos a bailar. Eran canciones del grupo Menudo. Pusimos la consola a todo volumen y bailamos las coreografías. De repente comenzamos a escuchar cómo abrían los cajones de la cómoda a un lado de la cama donde estaban los pitufos. Mi amiga y yo fuimos a revisar al cuarto a ver qué estaba ocurriendo. Los pitufos se encontraban tirados en el piso y los cajones abiertos. Los recogimos y los llevamos a otro cuarto con algo de miedo, pero los dejamos y cerramos la puerta. Volvimos a la sala a seguir bailando. Luego se escuchó un grito afuera en la calle. Era un amigo que había pasado a saludarme. Al salir a verlo, mi amiga se quedó dentro de la casa escuchando la música. No tenía yo mucho tiempo que había salido, y de pronto llega mi amiga corriendo y llorando. La abrazo y le pregunto qué le ocurría. Me responde que la asustaron los pitufos, que ella los vio que se movieron y salieron del cuarto. Ya no entramos a la casa. Esperé que regresaran mis padres y les conté. Mi mamá no nos creyó del todo, pero los regaló a una vecina. Claro, sin decir el motivo por el cual se los obsequiaba. Transcurrieron algunos días y nos enteramos que también se escuchaban ruidos en su casa. Al parecer, también vieron a los pitufos moverse. Posteriormente se deshicieron de ellos, pero nunca supe si los regalaron más adelante o los tiraron a la basura. Hoy por hoy sigo en contacto con esa amiga y recordamos lo sucedido. Ambas somos abuelas, pero nunca hemos regalado ningún tipo de duendes o gnomos a nuestros nietos. La mujer del pañuelo. Historia basada en hechos reales, escrita y adaptada por Jesús Guzmán. El siguiente relato le sucedió a mi abuelo. Fue él mismo quien me lo contó en una reunión familiar, cuando yo todavía era un adolescente. Él se llama Tadeo y hasta el día de hoy asegura que siente terror al recordar esa experiencia. En aquellos ayeres, cuando él tenía 9 años de edad, al igual que todos los niños, tenía la costumbre de quedarse a jugar por allí al salir de la escuela. En una oportunidad, se quedó más allá del horario acostumbrado, y cuando se percató de eso, comenzó a correr rápidamente para regresar a su casa. Cuando estaba pasando por un terreno baldío, se tropezó y cayó. Fue tan fuerte el golpe que se dio que quedó tendido por unos momentos en el suelo. Luego se levantó y mientras intentaba caminar comenzó a llorar de dolor. Una de sus rodillas se raspó y segundos después ésta ya estaba sangrando. No había terminado de cruzar el baldío aún, cuando de pronto escuchó que alguien le habló preguntando si se encontraba bien.
Cuando volteó, vio que se trataba de una señora. Él ya la conocía. Era una vieja del barrio. Entre sollozos le dijo que le dolía mucho la pierna y que su mamá le iba a pegar al llegar a casa. Ella se acercó y lo consoló. Le ayudó a sacudirse el polvo del uniforme y le dio un pequeño pañuelo blanco para que se limpiara la sangre de la rodilla. Luego le dijo que se llevara el pañuelo a su casa, que se lo daba, y seguido a eso se despidió de él. Mi abuelo llegó llorando a casa, y quizás eso lo salvó de la paliza, pero cuando le contó a su madre sobre la anciana, ella se puso pálida del miedo. Tomó el pañuelo y lo llevó al fondo de la casa, lo roció con combustible y le prendió fuego. Desde ese día comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Los eventos paranormales fueron muchos. Las luces se prendían y apagaban solas. Se veían sombras cruzar por los pasillos y a menudo aparecían animales muertos cerca de la casa. Sin embargo, lo más aterrador fue lo que le sucedió a mi abuelo, pues al tercer día del suceso, dejó de tener movilidad en su pierna lastimada. Él recuerda ver llorar a sus padres todo el tiempo. Su salud lentamente comenzó a decaer y ya no sentía ganas de hablar. Ningún médico podía darle solución a su dolencia. Ni siquiera podían decir lo que tenía. Visitaron a muchos curanderos, pero tampoco tuvieron éxito. Y fue recién después de un mes cuando encontraron a alguien que les ayudó. Para ese entonces mi abuelo ya no tenía movilidad de su cintura para abajo y se la pasaba postrado en la cama. La persona que le ayudó fue un brujo perteneciente a otra ciudad, y luego de hacerle limpias diarias, poco a poco comenzó a recuperarse. Seguramente están pensando que aquella anciana que le dio el pañuelo a mi abuelo fue quien le hizo esa brujería. No se equivocan. Ciertamente, esa anciana era una bruja, y fue ella la culpable de su mal. Sin embargo, lo verdaderamente aterrador fue saber que, cuando ella le dio el pañuelo a mi abuelo, ésta ya llevaba más de una semana sin vida. La bestia del camino. Historia basada en hechos reales, escrita y adaptada por Jesús Guzmán. Yo aún era niño cuando mi abuelo me contó el siguiente relato, y doy plena garantía de que fue real, pues aún conservo las pruebas de ello. En la década de los 60, mi abuelo vivía en un pequeño pueblo en San Luis Potosí. Tenía 17 años cuando le sucedió esto, y fue en una oportunidad en que mis bisabuelos lo enviaron a la casa de unos vecinos en busca de un caballo adquirido. Iba cabalgando por la mitad del recorrido cuando vio a un pequeño niño sentado al costado del camino. Calcula que este tendría unos 4 años. Estaba totalmente sin ropa y jugaba con un pequeño perrito en sus manos. Se enderezó y lo siguió con la mirada hasta que mi abuelo terminó de cruzar. Pensó que sus padres estarían por ahí cerca y prefirió no prestar más importancia. Una vez que llegó a la finca, se reunió con el dueño y éste le entregó al animal, y luego de platicar por unos momentos, se despidió emprendiendo el viaje de regreso. Llevaba al otro caballo atado a una soga, y cuando se acercó al lugar donde encontró anteriormente al niño, los animales comenzaron a enloquecer. No vio al niño por ningún lado, pero sí encontró el cadáver del pequeño perro cubierto de sangre. Miraba alrededor para ver qué asustaba a los animales, pero no lograba ver nada, hasta que bajó su mirada hacia el suelo y lo que vio allí le hizo estremecer hasta los huesos.
debajo del caballo que venía montando, justo sobre el vientre de este, vio que se encontraba aquel niño prendido en él. Lo que parecía ser sus manos eran unas garras que agarraban fuertemente a aquel caballo, las cuales tenían clavadas en la panza del animal. Con una de sus manos le abría la carne, produciéndole profundos cortes. Se espantó tanto mi abuelo que soltó la soga y salió galopando del lugar. Solo logró avanzar unos metros cuando recibió un golpe en seco en la espalda. Sintió un dolor indescriptible. El golpe lo dejó sin aire y casi logró tumbarlo. Pero gracias a Dios, el caballo continuó su carrera sin detenerse. Apenas llegó a casa, llamó a su madre, se bajó del caballo y cuando intentó contarle lo sucedido, cayó al suelo perdiendo el conocimiento. Se despertó acostado boca abajo sobre su cama. Escuchó a su padre pedirle que no se moviera y recién allí cayó en cuenta de lo que había sucedido. En su espalda tenía los cortes provocados por las garras de aquel niño. El ardor era insoportable, pero al menos habían logrado frenar la hemorragia. Días después supo que encontraron el cadáver de aquel caballo adquirido. Este se encontraba aún en el mismo lugar y no encontraron sus vísceras dentro de este. Algunos piensan que mi abuelo alucinó y que en realidad se trató de una bestia salvaje, pero él asegura que fue un ser del mismo infierno. Sus heridas demoraron meses en cicatrizar y tuvo que visitar a un curandero para que le quitara el susto. Mi abuelo falleció hace algunos años y me eligió a mí para conservar ese recuerdo. Se trata de la camisa que usó el día que fue atacado. Aún tiene marcas de sangre y esos largos cortes provocados por la garra de aquel demonio. La herencia de mi abuela. Historia basada en hechos 100% reales. Escrita y adaptada por Jesús Guzmán. El siguiente relato me lo contó mi abuela, justamente un mes antes de fallecer, y siempre le estaré agradecida por habérmelo contado, pues gracias a eso, hoy puedo comprender los aspectos más importantes de la vida. Mi nombre es Vanessa y mi abuela se llamaba Adela. De ella recibí una inesperada herencia. Todo se remonta a la década de los años 50, cuando ella tenía unos 7 años. Vivía en lo que en ese entonces apenas era un pequeño pueblo. Jamás conoció a su padre. Su madre trabajaba en el campo y por tal motivo pasaba prácticamente todo el día sola. Una noche se despertó en la madrugada. Estaba tratando de volver a dormir cuando escuchó un chillido venir desde el fondo de la casa. Se levantó y se acercó hasta el patio. Desde allí vio que había una mujer dándole la espalda. Pensando que era su madre, comenzó a acercarse a ella. Y cuando estaba a punto de hablarle, la mujer se dio la media vuelta, dejando al descubierto un masacrado rostro cubierto de sangre. Se aterró ante tal imagen, corrió hasta la habitación en busca de su mamá y la encontró durmiendo. Pero cuando la despertó y le contó lo que había visto, ella la castigó al pensar que le mentía solo para dormir con ella. Esa noche mi abuela se acostó llorando en su habitación, temblando de miedo, y se durmió rezando para no volver a ver a aquella extraña mujer. Días después, durante la tarde, ella se encontraba sola en casa. Su único juguete era una muñeca de trapo y estaba jugando con esta en la cocina, cuando de repente escuchó a aquel mismo chillido de aquella noche. Asustada, dirigió su mirada hacia todos lados sin poder ver a nadie,
pero segundos después lo volvió a escuchar. Esta vez miró hacia la ventana que daba al patio trasero, y parada detrás de esta, vio a aquella misma mujer. Se quedó petrificada. Fue tanto el miedo que sintió que se orinó encima. La mujer solo la observó por unos segundos, y sin mediar palabras, se dio la media vuelta y se marchó. Cuando llegó su madre, la encontró llorando, oculta bajo la cama, y al descubrir que estaba orinada, la volvió a castigar. Desde ese día, mi abuela comprendió que no podía contra aquella mujer, y se resignó al saber que estaba sola frente a esa situación. Las apariciones de la misteriosa mujer continuaron, y luego se fueron sumando las apariciones de otras personas. Una vez que alcanzó la adolescencia, comprendió de lo que se trataba todo eso. Una noche se le apareció un señor que había fallecido recientemente y a quien ella conoció al instante. Fue entonces que supo que se trataban de almas en pena. Le costó mucho aceptar ese don, pero con el tiempo se fue adaptando al mismo. Después de todo, eso se trataba de almas que necesitaban que oraran por ellas. Al principio del relato mencioné que daba gracias a mi abuela por haberme contado esta historia, y la razón de esto es que verdaderamente me ayudó a sacar un peso de encima. Pues desde que soy niña me torturaba pensando que me estaba volviendo loca, al ver a muchos fallecidos aún caminando por las calles, don que recibí como parte de la herencia de mi abuela. La higuera, historia basada en hechos reales, escrita y adaptada por Jesús Guzmán. Tengo la dicha de tener aún a mi abuela Emma a mi lado, y hace poco me narró una historia espeluznante. Con su permiso, hoy se las quiero compartir. Esto le sucedió cuando ella tenía unos 6 años de edad, hace ya bastante tiempo. En esa época vivía junto a mis bisabuelos en el campo. Todavía no tenía hermanos, y se la pasaba jugando todo el día en el enorme patio de la casa. Recuerda perfectamente que era un día viernes, cerca de las 3 de la tarde. Sus padres estaban durmiendo la siesta, y ella se levantó para ir a jugar. Tenían varios árboles frutales en el lugar, entre ellos una enorme higuera, y estaba jugando justo debajo de esta cuando empezaron a caer hojas de la planta. Levantó su mirada y vio con asombro que había un pequeño gatito trepando en una de sus ramas. Nunca lo había visto antes, pero le llamó la atención al instante. Por alguna extraña razón, sus padres no le permitían tener mascotas, pero ver al gatito tan cerca de ella le pareció una oportunidad única que no debería dejar pasar. Comenzó a trepar por la planta totalmente emocionada, y a medida que iba subiendo, no le quitaba la mirada de encima. Pero una vez que estuvo arriba, vio algo que la dejó petrificada. Inexplicablemente, donde segundos antes se encontraba el gato, ahora había una niña sentada sobre la rama. Ella se quedó muda por el impacto. Pensó en bajarse, pero no podía siquiera moverse. Aquella niña le habló, preguntando si buscaba al gatito. Con una sonrisa le dijo que ya no lo encontraría. Poco a poco comenzó a moverse a lo largo de la rama, y una vez que estuvo al lado de mi abuela, la tomó de la mano y comenzó a clavarle las uñas. Fue entonces cuando ella pudo reaccionar, gritando del espanto. Pero en medio del forcejeo, la abuela perdió el equilibrio, cayendo al instante. Sin embargo, no logró llegar hasta el piso,
porque quedó colgando. Era esa niña la que la sostenía, pero lo hacía tomándola desde sus cabellos. Mi abuela gritaba aterrada. Sentía como la niña le jalaba el cabello subiéndola y bajándola, como si fuera una marioneta. Luego se detuvo por unos instantes y esta vez comenzó a balancearla hacia los costados. La escuchaba reírse de una manera espeluznante. Le suplicaba a gritos que la soltara, pero eso parecía solo lograr que ésta la jalara con más fuerzas todavía. Alertados por los gritos, sus padres llegaron al patio corriendo para auxiliarla, y justamente la encontraron tal cual mi abuela se sentía, colgada de sus cabellos desde lo más alto de esa planta. Pero sus padres no vieron lo que ella, y cuando subieron para liberarla, notaron que sus cabellos estaban enganchados sobre unas gruesas ramas de la misma higuera. Ellos nunca le creyeron cuando mi abuela les contó lo que realmente vivió. Para ellos se trató de un simple accidente en el cual quedó enganchada entre las ramas, y se negaban a prestarle más atención al asunto. Mi abuela asegura que nunca más volvió a ver a la niña, pero ya siendo adulta y una vez que sus padres fallecieron, hizo cortar esa higuera sin dudarlo. El cadáver del río. Historia basada en hechos reales, escrita y adaptada por Jesús Guzmán. Mis abuelos solían contarme muchas historias paranormales cuando era niño, pero entre todas ellas había una que me dejaba totalmente aterrado cada vez que la contaban. Mi nombre es Ezequiel, y lo que les compartiré a continuación es algo que vivieron mis propios abuelos. Era una noche de sábado del año de 1977. Mi abuelo tenía unos 21 años de edad y mi abuela 19 recién cumplidos. Venían de una fiesta de un amigo en común, y como era su costumbre, se iban caminando hasta su casa. Existe un puente que une el barrio con una calle que hoy en día es una avenida. Estaban a punto de llegar a este, cuando a lo lejos vieron a un hombre caminando por la mitad del mismo. Nada les hubiera parecido extraño, si no fuera porque el sujeto cargaba sobre sus hombros lo que parecía ser un enorme bulto. Este se detuvo y acercándose a la orilla del puente, arrojó al río lo que traía encima. Seguido a eso, comenzó a correr del lugar hasta perderse en la oscuridad de las calles. Mis abuelos quedaron perplejos. No les hizo falta pensar mucho para saber que no se trataba de algo bueno. Inmediatamente fueron a la policía a denunciar lo que habían visto. Cerca del mediodía, unos oficiales llegaron a su casa para hablarles sobre lo que habían visto durante la noche. Les informaron que lo que el hombre desconocido arrojó al río era el cadáver de un joven que ya habían encontrado, pero que aún no lograban identificar. Esa noticia les provocó escalofríos. Los policías agregaron que aún estaban buscando al asesino. Pidieron que por favor se dirigieran a la jefatura durante la tarde para brindar más datos. Una hora después sonó el timbre de la casa nuevamente, y al abrir la puerta sucedió un hecho que los dejó desconcertados. Se trataba de un muchacho, y apenas éste vio a mis abuelos, comenzó a darles palabras de agradecimiento. Ellos no comprendían nada. Es más, nunca antes habían visto al joven. Después de que se tranquilizó un poco, recién pudo darles una explicación a su conducta. Se presentó con el nombre de Rogelio Velázquez y se acercó hasta la puerta para darle las gracias, porque si no fuera por ellos,
no habrían encontrado al asesino, y de ese modo no se haría justicia. Luego de esto, se dio la media vuelta y se fue caminando hasta alejarse del lugar. Mis abuelos interpretaron que el joven se refería al asesino del cadáver que habían arrojado al río, y que quizás él se trataba de algún familiar del cuerpo que habían encontrado y solo venía a dar las gracias. Al llegar la tarde se presentaron en la jefatura y antes de comenzar a declarar, contaron a los policías que un familiar del difunto fue a avisarles que ya habían detenido al asesino. Los oficiales se quedaron perplejos, pues nadie más que ellos sabían esa información. Sin embargo, les dijeron que debían reconocerlo por medio de fotografías. Sobre una mesa pusieron varias fotos, y entre ellas pudieron claramente reconocer a dos. Uno se trataba del hombre que vieron en el puente arrojando al cuerpo, y el otro era el mismo muchacho que había ido a darle las gracias. Pero cuando le dijeron eso a los oficiales, estos quedaron aún más sorprendidos. El paso de la Llorona. Historia basada en un hecho 100% real. Muy buenas noches, inframundo. Mi nombre es Ángela Alarcón. Soy de Tehuacán, estado de Puebla, en México. La historia que les quiero compartir ocurrió una madrugada del año de 1962 y lo vivió mi abuelo Avelino, cuando él tenía 9 años de edad, para ser más exactos, y jura que es 100% real. Cuando despertó esa mañana, supo que esa jornada sería muy diferente a todas. Esa inconfundible y rara sensación de que algo malo pasaría. Sus padres, sus abuelos, los animales del rancho, el clima, todos tenían actitudes extrañas y eso le provocaba miedo. Al atardecer, llegó al rancho doña Norma, la vecina más cercana. Viuda desde hace años y por la inmigración de sus hijos, vivía sola en su rancho. Llegó temblorosa, asustada. Habló en privado con los mayores de la casa para que minutos después iniciara todo el pasmoso proceso. Por ser el mayor, a mi abuelo le encomendaron que mantuviera entretenido a sus hermanitos de 5 y 3 años. Hizo todo lo que pudo, pero no tuvo las suficientes agallas para no caer en desesperación. Es que ver a doña Norma, a sus padres y abuelos corriendo por toda la casa, colocando estampitas e imágenes religiosas en las ventanas y puertas, perturbaba a cualquier niño de su edad. Por momentos vio llorar a su madre, quien, siendo consolada por su esforzado padre, secaba sus lágrimas para continuar con lo que estaban haciendo. Lloraba de miedo, y ellos ahí sin entender nada. Ya había caído la noche. Todos estaban dentro de las habitaciones, incluso aquella vecina, quien por consejos del patriarca de la casa aceptó quedarse con ellos para resguardarse. Poco después, los animales empezaron a provocar el desorden. El ganado, las gallinas, los cerdos, todos expresaban inquietud, terror. En tanto los perros, a los que tenían encerrados en el comedor, empezaron a desesperarse para salir de la casa, ladrando enloquecidos. De un momento a otro, se escuchó ese lamento. Los mayores se pusieron de pie, alistados con sus armas en mano. Tanto mi abuelo como sus pequeños hermanos se enredaron apresurados en los brazos de su madre y de doña Norma, con el anhelo intenso de encontrar refugio. «Ya llegó», dijo la vecina. Mi abuelo dice que no hay nada que se le compare a ese sonido.
una combinación del grito de dolor y sufrimiento tan pujante que a quien lo emitía pareciera desgarrársele la garganta al provocarlo. Inconfundiblemente eran los de una mujer. Los niños rompieron en llanto acongojados. Las mujeres invocaron fervorosas a Dios, mientras los hombres presionaban con su rudeza sus armas sin saber cómo reaccionar ante tal siniestro fenómeno. «Por favor, no salgan», gritaban ellas, mientras que estos permanecían entumecidos e indecisos. Los perros comenzaron a arañar la puerta para salir, en tanto mi bisabuelo les ordenaba con vigorosa voz permanecer adentro. Los lamentos volvieron a sonar con manifiesta proximidad, tanto que parecía que esa mujer estaba ya dentro del terreno. El pánico caló en las emociones de todos los presentes. Se escuchó a los animales de los corrales pronunciar una última expresión de horror para inmediatamente callar bruscamente. El silencio rotundo de la noche ahondó más los sentidos. No obstante, aquella lastimera mujer quiso anunciar que aún estaba en el lugar. Ese inaudito llanto de dolor volvió a escucharse, pero esta vez muy cerca de ellos. Esa mujer ahora estaba detrás de la puerta de la casa, confirmando su mortal paso por el rancho. Nadie la vio, nadie se atrevió a moverse del lugar para intentar conocer su figura a través de una ventana o la rendija de la puerta. Ocuparon su atención en el terror plasmado en los llantos incontenibles de los niños, hasta que luego de 3 alaridos más, ese espectro dio a entender que se marchó de la zona. Mi abuelo piensa que es gracias a que nadie la vio que todos sobrevivieron, pues cuando apenas amaneció, osaron por salir de la casa y encontraron a todos los animales sin vida. Ella trajo consigo no solo macabros momentos, sino también desgracia y muerte. Luego supo que doña Norma, quien era la curandera del lugar, se acercó a dar aviso a todos, como sabiendo que el mal se venía. Pero no todos le hicieron caso. Eso lo dice porque esa jornada, en otros ranchos de la zona, varias personas fueron encontradas sin vida por el sol del nuevo día. 2 de ellos eran niños. Dicen que un largo riachuelo tuvo algo que ver, pues este recorría toda la zona por la que ese espectro hizo su recorrido. Al parecer, esa aparición solo se manifestaba en lugares donde fluyeran corrientes de agua. Es por eso que al cabo de 3 días la vertiente fue sepultada. Hay quienes creen que se trató de la misma parca. Otros en cambio juran que fue el escalofriante paso de la Llorona, quien esa noche trajo la desgracia. El puesto de tacos, basado en una perturbadora historia real. Mi nombre es Dayana Dávila, soy de Oaxaca, México. La siguiente historia la vivió mi abuelo Daniel. Es breve, pero siempre la tengo en cuenta al momento de elegir una de las tantas que él me cuenta. Debido a la impresión que me provoca imaginármela, estoy casi segura que ustedes sentirán lo mismo. Sucedió hace unas décadas, cuando él trabajaba en una empresa de publicidad, oficio que le requería hacer viajes a otros estados. Esto pasó en la Ciudad de México. Su permanencia llegaba a los últimos días. Es por eso que una noche decidió salir a caminar un poco para conocer la ciudad. No estaba alojado en una zona céntrica, por lo que se limitó a dar unas vueltas en busca de algún puesto de tacos para cenar.
Viendo que todos los lugares cercanos estaban repletos, caminó hasta llegar a una calle de pocos comercios, donde halló un único puesto de tacos. No lo dudó mucho, pues tampoco quería arriesgarse a deambular solo por allí, por lo que se acercó a pedir su cena. Un señor robusto lo recibió con una sonrisa, en tanto quien parecía ser su esposa preparaba los tacos. Le entabló también una conversación. Mi abuelo le explicó el motivo por el que se encontraba en la ciudad, y tomando ya confianza le preguntó por qué ellos estaban tan distanciados de los demás puestos, teniendo en cuenta que la calle estaba casi desierta. El señor sonrió, respondió la pregunta asegurándole que allí ellos estaban bien, que no necesitaban nada más. No obstante, le contó que hace unos meses en esa calle hubo un enfrentamiento policial contra unos delincuentes, y como resultado hubo personas inocentes que perdieron la vida. Quizás por eso nadie más volvió a ocupar la calle con los puestos. Mi abuelo cenó sus tacos, luego se despidió de ellos y retomó el camino a su hotel. Esa madrugada se despertó con un fuerte dolor de estómago y náuseas. Lo que vomitó en el baño lo dejó anonadado de la impresión. Eran gusanos pútridos de un olor insoportable. Esa noche terminó en una clínica donde nadie le pudo dar una explicación sensata a su dolencia, pues simplemente había comido algo en un estado avanzado de putrefacción, lo que mi abuelo negó asegurando que solo había cenado unos tacos. Ese día se la pasó con dolores, por lo que se quedó a descansar en el hotel. En unas pocas horas de sueño, tuvo una pesadilla en la cual veía cientos de ratas siendo destripadas por alguien a quien no podía verle el rostro. Esa noche decidió ir a hablar con la gente del puesto de tacos donde había cenado la noche anterior. Quizás ellos podrían ayudarlo a comprender su malestar. Cuando llegó al lugar, se quedó perplejo al ver que el puesto ahora era un escombro de hierros arrumbados, visiblemente abandonado. Le ocasionó un escalofrío estremecedor. Regresó donde estaba con los otros puestos de tacos para tratar de encontrar sentido a lo que estaba pasando, pero eso empeoró más todavía su terror. Después de escuchar a estas otras personas, mi abuelo no dejó de vomitar hasta salir pálido y temblando de espanto de ese lugar. Las personas de los otros puestos le dijeron que es cierto que meses antes hubo una balacera en esa calle. En el caos fallecieron 2 personas, un matrimonio que tenía un único puesto de tacos en ese lugar, un hombre robusto y su esposa. Desde entonces nadie más ocupó el puesto. Pero además de eso, ese pequeño puesto estaba alejado de los demás porque tenían una asquerosa y repugnante fama. Se decía que ellos usaban carne de rata, entre otros animales, para cocinar sus tacos. Encuentro con una bruja, basado en una anécdota real. El siguiente relato le sucedió a mi abuelo Carlos en la década de los 70. Por aquellos años, él aún vivía con sus padres en Tecomán, estado de Colima. Me llamo Paulo Díaz. Con su permiso les comparto esta vivencia. Él tenía 21 años cuando consiguió empleo de velador en una casa en construcción. El dueño se ausentaría de la ciudad por unas semanas y dio el trabajo a mi abuelo. No era tarde, apenas llevaba pocos minutos en que había comenzado la noche.
Mi abuelo estaba inspeccionando el patio delantero cuando de pronto pasó corriendo aquel muchacho. Lo describe como un joven de unos 18 años, de condición humilde y fisionomía delgada. No aparentaba riesgo alguno, pero cuando este joven vio a mi abuelo, tomó una actitud que fue imposible para él no reaccionar. Con evidente estado de espanto, al pasar por el portón de la casa que estaba abierto, cambió de rumbo e ingresó al interior de la misma sin pronunciar palabras. Corría despavorido. Ni siquiera se ocupó de mirar a mi abuelo como para darle alguna explicación de su accionar. Por supuesto que mi abuelo le pidió que se detuviera, pero al ver que éste hizo caso omiso a la orden, lo persiguió hasta el interior de la casa. Fue tanta la velocidad y desesperación con la que el muchacho entró corriendo, que ya en el interior demoró unos segundos en encontrarlo. No había luz eléctrica en esos momentos. Fue gracias a los sollozos del joven que logró ubicarlo. Estaba en el rincón de la sala sentado con sus brazos rodeando sus piernas. Pese a la oscuridad pudo percibir cómo el joven temblaba de un modo sorprendente. Confundido por lo que estaba pasando, mi abuelo se acercó a él para preguntarle qué le ocurría y cuál era el motivo por el que ingresó al lugar de esa manera. Primeramente trató de tranquilizarlo. Acto seguido le explicó que estaba prohibido el ingreso a la casa, pero si podía ayudarlo en algo, con gusto lo haría. Con un semblante aterrorizado y voz entrecortada le respondió: «Me está persiguiendo». Inmediatamente mi abuelo se puso en alerta. Volteó para mirar hacia la entrada de la casa, pero no había nada que le indicara que el horrorizado intruso estuviera allí. Por unos instantes pensó que se trataba de una mentira para delinquir o que tal vez el muchacho tenía problemas mentales. Lo ayudó a ponerse de pie. Fue entonces que dio un grito de espanto que heló sus huesos. Señalando con su dedo hacia la puerta de entrada, le indicó dónde dirigir su mirada para ser testigo de lo más hórrido visto por mi abuelo. Ahora había alguien allí. Era una bruja. Nunca había visto una en persona, pero por las características de esa anciana, jura que se trataba de una. Con un largo vestido negro, exponía inmunda presencia. Con desafiante mirada perversa y rostro rugoso, ejercía su condición de nauseabunda condena al mismísimo infierno. Su boca dibujaba una repugnante sonrisa, desde donde veía sus dientes amarillentos y podridos. Asomaba una lengua oscura con la que empapaba su labio inferior, en tanto ladeaba su cabeza con cabellos desgreñados en señal de burla. Dice mi abuelo que ambos corrieron uno al lado del otro hacia la puerta trasera para escapar de esa cosa. Solo que en el camino el muchacho fue arrebatado, dando un grito ensordecedor para desaparecer de su vista. Al voltear ya no lo vio más, solo alcanzó a ver una gran silueta negra deslizándose por un costado de la casa, cargando con aquel muchacho. Pasó aturdido por varios minutos hasta que reaccionó y corrió a buscar ayuda. Volvió a saber de ese muchacho varios días después, cuando fue noticia en el lugar. Lo encontraron en una zona rural, alejada de donde lo vio por última vez. Tenía su cuerpo cubierto de rasguños. Estaba deshidratado, casi a punto de perder la vida. Una vez que se recuperó, desapareció. Nunca dijo nada de lo que sucedió, ni tampoco quién le hizo eso. No obstante, mi abuelo sabe perfectamente quién le ocasionó esa tortura. Muchos aseguran que las brujas son vengativas en todos los sentidos.
Por más que les pidas favores y ellas accedan, no te garantiza que no seas víctima de su cólera. Al fin de cuentas, ellas solo sirven al mal. El padrastro Nahual. Historia basada en hechos reales. Muy buenas noches, infraescuchas. Mi nombre es Ariel, soy de Chiapas. Fue mi abuelo quien me contó este relato hace ya bastante tiempo. Aunque lo considero un secreto de familia, se los comparto con la intención de poner en evidencia la existencia de los nahuales en mi país. Pero como siempre, ustedes tendrán su propia opinión. Mi abuelo jamás conoció a su padre verdadero, algo que en cierto modo no le costó mucho superar, debido a que su padrastro hizo un excelente trabajo al criarlo. Al menos es lo que pensaba, puesto que ya en la edad adulta conoció el lado oscuro de este. Recuerda que durante las noches lo veía llegar a casa con las ropas hechas trizas, en ocasiones también en estado de ebriedad, pero siempre traía consigo un animal el cual alimentaba a la familia. Las discusiones que tenía con su madre a causa de eso en ocasiones duraban horas. Sin embargo, eran otras cosas las que mi abuelo le llamaban la atención. Por ejemplo, su padrastro nunca salía de la casa si no era por el atardecer. Asimismo, su regreso siempre era de noche, a veces en las madrugadas. El animal que traía consigo parecía recién casado, algo curioso teniendo en cuenta que él no llevaba armas. Una tarde, cuando mi abuelo tenía ya 13 años, unos hombres llegaron al rancho con armas en mano a buscar a su padrastro. Este los atendió con la petulancia que lo caracterizaba. La pelea que se originó esa tarde fue inolvidable, no solo porque mi abuelo quedó atónito al contemplar la agilidad sorprendente con la que su padrastro les dio una paliza a esos hombres, sino porque eso bastó para que estos huyeran del lugar, sin tan siquiera atreverse a usar sus armas. Esa noche su madre discutió por última vez con él. Desde entonces toda la imagen ruda cayó en declive, pues lo acontecido trajo consigo la desgracia que padecieron posteriormente. Por las noches se escuchaban dos perros a poca distancia. Eran ladridos y gruñidos fuertes, tal cual la conducta de algunos animales al padecer rabia. Como era costumbre, su padrastro llegaba por las noches en la misma situación acostumbrada, simultáneamente en los minutos en que los perros dejaban de ladrar. Un día llegó a visitarlo su tío Beltrán, hermano de su padrastro, quien con claro desagrado le reprendió a este por las peleas que estaba ocasionando, y no pasó mucho tiempo para que mi abuelo comprendiera que en realidad los animales que traía consigo eran robados. Era una noche fría de invierno. Los gruñidos de esos perros lo despertaron otra vez. Se levantó porque escuchó discutir a su madre con su padrastro, quien por primera vez en muchos años se encontraba en casa a esas horas. El hombre salió de la casa totalmente irritado. Mi abuelo corrió hasta su habitación y desde la ventana pudo notar de qué se trataba todo eso. Esos no eran perros. Eran una especie de bestias humanoides. Nahuales que apenas vieron a su padrastro se trenzaron en una encarnizada batalla. Conservó su mirada perpleja en la pelea el tiempo en que su madre, aterrada, lo vio y lo llevó a su habitación con ella. Sin embargo, lo que pudo escuchar desde ahí lo horrorizó más todavía. Ahora no escuchaba a dos bestias,
Eran más las que daban distintos gruñidos, cada una con su voz y alarido de furia. Minutos después de que cesaron los gritos, su padrastro ingresó a la casa, ensangrentado con heridas y la ropa destrozada. Cayó en el piso de la cocina, desde donde ayudó a su madre a levantarlo y llevarlo a la cama, donde ella le limpió las heridas. Para mi abuelo ya no quedaban dudas, su padrastro también era un nahual. Este señor falleció a los pocos días a causa de las mismas heridas, pero fue años después que en realidad mi abuelo supo toda la verdad. Esa noche su padrastro no peleó solo contra esas bestias, fue precisamente otro nahual quien lo ayudó. Era su hermano Beltrán, con quien trabajaba en conjunto para robar los animales. La tía Francisca. Historia basada en un hecho real. Muy buenas noches, inframundo. La historia que les voy a contar me la contó mi padre, cuando él tenía unos 10 años. Por su corta edad, tardó años en digerir la experiencia vivida. Llora cuando la cuenta, pero no por tristeza, sino por sentirse todavía lo suficientemente frágil para poder superarla. Yo me llamo Tiago Siqueira, y este acontecimiento es impresionantemente aterrador. Él vivía con mis abuelos en el campo. El resto de la familia estaba en la ciudad. Es por eso que durante las reuniones importantes debía viajar la familia durante horas para participar del encuentro. Pero en esa ocasión no fue una fiesta el motivo, fue un entierro, que a pesar de que mis abuelos no le quisieron mencionar en un principio, le fue inevitable notarlo cuando, por la demora, tuvieron que ir directamente al cementerio. Se humedecen los ojos de mi padre cuando cuenta que recuerda las palabras que mi abuelo le dijo al ingresar. Le compró un puño de caramelos, lo sentó en un banquito que había en un jardín lateral y lo dejó allí diciéndole: «Quédate aquí, hijo. Mamá y yo regresaremos en unos momentos». El cortejo fúnebre ya estaba en el lugar. Se dio cuenta cuando a lo lejos escuchó el llamado desgarrador de una mujer. Fue tan potente el grito que las golosinas cayeron en sus manos al escuchar. Trató de tranquilizarse, pero poco a poco su inocencia infantil comenzó a tumbarse con cada alarido que le calaba hasta el alma. Minutos después, y sin querer estar en ese solitario lugar, se puso de pie y empezó a buscar a mis abuelos. Ya estaba bastante asustado, pese a que nunca lo hacía, no le importó desobedecer la orden esa vez. Siguió el camino que vio recorrer a sus progenitores. Le pareció irónico y a la vez injusto, porque el recorrido lo conducía directamente a los ensordecedores llantos. Aún así prosiguió su búsqueda. Entre tumbas desoladas y aires fúnebres, contenía su llanto con la convicción de que, al llegar a los brazos de su madre, se sentiría a salvo. Los encontró junto al resto de su familia, rodeando un féretro que estaba a punto de ser sepultado. El alarido lastimero volvió a retumbar en sus oídos. Observó a la mujer que originaba aquellos estremecedores gritos. La conocía. Era su tía Francisca. La pobre mujer estaba acongojada, destruida, arrodillada entre los penantes parientes que se unían a su lamento. Mi abuela vio a mi padre al voltear. Corrió a abrazarlo y lo llevó lejos de tan traumática despedida. Lo acompañó sentada en ese mismo banco donde lo dejaron hasta que todo se acabó. La familia se reunió afuera del cementerio, todos menos su tía Francisca, a quien aún escuchaba llorar desconsoladamente dentro del lugar frente a la tumba. Vio a mi abuelo dialogar con sus tíos para después despedirse de todos.
Luego supo que era por el trabajo que no pudieron quedarse más tiempo con ellos. Mi padre, dentro de todo, se sintió aliviado al salir de ese ambiente. Cuenta que sufrió malestar en todo el viaje de regreso, pues la experiencia lo dejó fuertemente traumatizado. Sin embargo, semanas después, sufriría un impacto mayor, el cual terminó de sucumbir su mente cuando supo quién fue el pariente fallecido. Escuchó a mis abuelos hablar sobre la pérdida que acababa de tener la familia, que de seguro le sería difícil superar el fallecimiento de una mujer tan valiosa, pronunciando claramente el nombre de la tía Francisca. Aunque les cueste creerlo, los difuntos también lloran sus propios fallecimientos al saber que ya no estarán junto a sus seres queridos. Espero, amigos infraescuchas, que este relato haya sido de su agrado. Muchas gracias. La mujer necrófila. Historia basada en una experiencia real. Mi padre se llama Armando Ortega. Hoy tiene 48 años. Fuerte como una roca, disfruta de la vida como si aún fuera un adolescente. Le pedí por mucho tiempo el permiso de poder compartirles la experiencia que les traigo, pues la vivió él cuando tenía unos 25 años de edad, 3 antes de que conociera a mi madre y yo naciera. Corrían los meses finales del año de 1997. Mi padre trabajaba en la concesionaria automotriz más grande de la ciudad. Le iba bastante bien, lo suficiente para disfrutar de su soltería como si no existieran responsabilidades para él. Una noche salió a bailar a un antro junto a mi tío. Tan libertino como él, no más que este último era un poco más centrado. Por eso le repetía siempre que no se metiera con cualquier mujer. Se habían separado por unos momentos cuando mi padre fijó los ojos en aquella dama. La describe como una mujer hermosa, esbelta, madura, quien apenas lo vio y comenzó a coquetearle. Él no perdió tiempo. Envalentonado con los tragos que ya tenía encima, se fue directo hacia ella, olvidándose por completo de mi tío. Al día siguiente se reencontraron en la casa de mis abuelos, quienes, rigurosos a la tradición familiar, no les permitían faltar a los almuerzos domingueros. Ahí le contó la noche excepcional que pasó junto a aquella dama, haciendo alarde de que su nueva conquista se trataba nada más ni nada menos de una mujer casada. Pero a los pocos días regresó a buscar a mi tío para darle la preocupante noticia. Comenzó a desarrollar lo que parecía ser una infección en sus partes íntimas. Primero fueron las ronchas, después siguió un ardor al orinar, para terminar con un dolor ya incontenible. Mi tío lo acompañó con el urólogo, por supuesto guardando el secreto, puesto que si mis abuelos se enteraban del hecho, les esperaba un castigo eterno a ambos. El médico le hizo los estudios correspondientes. Entretanto, le recetó unas medicinas para aminorar la infección mientras esperaban los estudios. 2 días después, mi padre volvió a comunicarse con mi tío, esta vez muerto de miedo. Algo inexplicable le estaba pasando. Estando ya reunidos en su departamento, mi padre se quitó la camisa y le enseñó su espantosa condición. Tanto pecho como espalda estaban marcados con unas llagas que, según él, aparecieron de la noche a la mañana. Esa tarde fueron a la clínica para tratarse los nuevos síntomas. Coincidió con el día en que los resultados de los primeros estudios estaban listos. Al escuchar lo que tenía, los dejó sin respiración a ambos. Mi padre padecía de una infección ocasionada por unas bacterias que solo se encuentran en los cadáveres. De alguna forma había llegado a él,
y era la que estaba provocando el deterioro de su salud. Salieron completamente en shock de la cita médica. Mi tío le preguntó a mi padre si la mujer con quien tuvo su encuentro íntimo le habló más sobre su esposo. Él recordó que le había dicho que éste trabajaba en la morgue del hospital en una ciudad vecina. En esos tiempos la palabra necrofilia no era tan pronunciada, pero al igual que hoy se le consideraba como la asquerosidad más grande que alguien pudiera cometer. Buscaron durante semanas a esa mujer, pero jamás la encontraron, hasta que, no teniendo más solución, decidieron enfrentar al repugnante de su esposo para denunciarlo. Recordaba el nombre completo de la mujer, por lo que no les fue difícil encontrarlo. Lo esperaron a la salida de su turno y lo encararon con insultos que casi terminaron en golpes. Solo bastó un momento para que, en medio de la discusión, el mencionado marido les dijera algo que casi les provoca un infarto. Él les aseguró no ser ningún enfermo mental para hacer eso, pero que era imposible que mi padre haya tenido relación con su esposa, porque ésta ya llevaba 3 años de fallecida. La hija del Nahual. Historia basada en experiencias reales. Mi padre es policía. Tal vez este relato sea el más saturado de siniestro temor que escuché de él. Mitad sobrenatural, mitad realidad. Eso lo decidirán ustedes del otro lado de la pantalla. Pero yo sé que es real. Las manos de mi padre todavía tiemblan cuando lo cuenta. Mi nombre es Álvaro Fonseca. Esto me estremece con tan solo imaginar que pasó en mi propio pueblo muchos años atrás. Era el año de 1986. Tenía a flor de piel las andanzas juveniles de Marcelo Olivares. Un muchacho tranquilo que con su grupo de amigos no se perdían los bailes vacacionales. En esa ocasión se prepararon para aprovechar la noche como cada sábado. En ese entonces era un pueblo libre de delitos. No se conocía maldad hasta que la tragedia manchó su pureza. Elizabeth era la chica más hermosa de todas, agraciada de una belleza sin igual. Era el suspiro de todos los muchachos, entre ellos Marcelo, pero al igual que él nadie se animaba a declarársele, pues ella tenía un padre de mala fama. Todo lo que él decía se cumplía. Es así que bajo los efectos de alcohol juraba a viva voz que aquel que pretendiera a su bella hija moriría irremediablemente. Para algunos eran palabras de un viejo borracho, para otros era la sentencia maldita del brujo nahual del lugar. Esa noche las estrellas parecían brillar menos. La luna se ocultaba detrás de nubes opacas, como anunciando a gritos lo que más tarde sucedería. Pero para los jóvenes nada podía quitarles la alegría. Marcelo disfrutaba en compañía de sus amigos en el salón de baile, inclusive estando Elizabeth presente, quien con su danzar cautivaba la mirada de todos y eso aumentaba más su atención por ella. Un grupo de 3 forasteros llegaron pasada la 1 de la mañana. Los reconocieron como unos jóvenes conflictivos de otro pueblo, quienes al ver a Elizabeth la pretendieron en toda la noche. Después que terminó el baile, Marcelo caminaba para su casa, ya separado de sus amigos. Le tocaba pasar por una arboleda carente de iluminación que a pesar de cruzarla muchas veces, siempre le daba esa sensación de incomodidad. Unos lamentos lo alarmaron al pasar casualmente por esta. Al girar advirtió 2 siluetas cubiertas de la negrura del monte. Deduciendo que alguien corría peligro, se precipitó sin vacilar, ignorando lo que sus ojos verían. Sobre unos pastizales yacía un cuerpo.
Otro estaba destrozado a unos centímetros de este. Eran los forasteros. El tercero colgaba de las garras de un enorme animal que lo sostenía a la altura de su colosal tamaño. Bestia de cualidades inhumanas y tenebrosa fuerza que parecía doblegar los brazos quebrados del desdichado sufriente. Tenía sus huesos expuestos en tanto el vital líquido rojo empapaba la tierra. Era él quien gemía de dolor. Marcelo trató de dar pasos atrás sin digerir todavía lo que veía. Su único sentimiento cuerdo en ese momento era el instinto de supervivencia que lo incentivaba a salir huyendo del lugar. Torpemente volteó para emprender el escape con intenso estupor, alejándose del fatídico escenario. Este fue el testimonio que Marcelo dio a la policía cuando se presentó a declarar. Los restos de los 3 foráneos fueron encontrados en el sitio señalado. De la bestia solo hallaron unos largos fétidos pelos negros. Mi padre, quien ya era policía para entonces, le tomó la declaración, convencidos de que el brujo era la bestia culpable. Ordenaron buscarlo y encerrarlo para darle sentencia merecida. Pero cuando Marcelo pidió la palabra para finalizar su relato, dejó con el corazón fuera del pecho a todos los presentes. Había alguien más con la bestia, a quien vio muy bien antes de salir corriendo del lugar. Era el viejo brujo sentado sobre una piedra contemplando la faena, quien al verlo ratificó su amenaza diciéndole con sórdida voz: «Se los dije, quien pretenda a mi hija morirá. Ahora ella misma se encargó de hacerlo». Después de eso nunca encontraron al viejo brujo ni a la chica, que en realidad era la bestia Nahual. El Cordero Nahual. Historia basada en una anécdota real. Mi padre siempre es de contar historias, y hace poco me contó una que le aconteció siendo un adolescente, cuando tenía unos 18 años aproximadamente. Tomado quizás como un relato inaudible, pero que no se aleja de la realidad que muchos aseguran haber vivido, siempre relacionada en el misterio que esconde la peculiar vida en el campo. Me llamo Elisa Quiroz, soy la hija mayor, quien les escribe con lujos de detalle mientras mi padre está a mi lado reviviendo la experiencia. Una tarde otoñal, él se encontraba cuidando los animales. Sus padres y hermanos se dedicaban a la cosecha de los elotes, por lo que a él le tocaba la mencionada tarea. Se encontraba concentrado en su tarea cuando escuchó el balido de un cordero. Más que sorprenderlo, lo entusiasmó al ver que el ejemplar estaba cubierto de un resplandeciente pelaje negro. Estaba a solo unos metros de él observándolo sin manifestar temor alguno. Lentamente se le acercó asombrado que el pequeño animal no se inmutaba ante su presencia. Tomó una soga que traía consigo y lo ató en su cuello. Esa tarde llegó a casa con el cordero. Por obvias razones, sus padres decidieron recorrer los ranchos de los alrededores para intentar ubicar a su dueño, pero al parecer a nadie le pertenecía. Días después, ya era considerado uno más de la propiedad. Los días pasaban. El desconocido animal permanecía atado a un árbol cerca del baño de la casa, sin llamar mucho la atención. No obstante, los acontecimientos extraños comenzaron a hacerse notar desde que éste llegó. El alboroto de algunas gallinas los alertaron una madrugada. Mi padre está seguro de que solo demoraron 1 o 2 minutos para salir armados, pensando que se trataba de algún animal salvaje. Pero grande fue su desconcierto al encontrarse con decenas de gallinas sin vida. Estaban esparcidas por todo el lugar.
No había rastros del culpable. No durmieron tranquilos esa noche, pero tampoco lo pudieron hacer en la siguiente, porque la mutilación volvió a ocurrir. Ahora encontraron 20 conejos por todo el piso. Sus partes estaban dispersas, dejando la tierra humedecida con sus vísceras. El límite llegó cuando el ganado vacuno también sufrió el atraco. Cansados de ser burlados por el causante, mi abuelo se propuso velar para dar muerte al intruso. Una noche mi padre se levantó para hacer sus necesidades. Al llegar al baño, vio con espanto que su cordero no estaba. Desesperado miró para todos lados, temiendo que fuera otra víctima más. Pero logró divisar algo aún más escalofriante. Un ser con facciones bestiales caminaba en 2 patas en dirección al monte. Con una de sus manos arrastraba el cuerpo de su padre. No recapacitó para buscar arma alguna. Su única reacción fue correr detrás de la aparición, gritando el nombre de mi abuelo. Los alcanzó y lo que vio corrompió su cordura de por vida. Era un animal cuyo pelaje negro reconoció al momento. Cuando éste volteó a mirarlo, ya no le quedaron dudas. Era su cordero, o al menos lo que aparentaba ser. Con su hocico ahora deformado, emitía risas escalofriantes. Una baba de desmesurada repulsión caía sobre el cuerpo inerte de su padre. Tenía garras en vez de patas y una penetrante mirada encajaba perfectamente con los de un hombre prominente de maldad. Mi padre recuerda permanecer estupefacto frente a esa monstruosidad. Todavía no logra comprender el porqué, pero después de observarlo por unos instantes, la bestia soltó a su padre para después perderse en el monte a una velocidad extravagante. Inexplicablemente mi abuelo ya no despertó. Se la pasó en su catre con una gran calentura, para posteriormente perder la vida. Dicen los allegados que por el modo de atacar a los animales, se trataría de lo que hoy se conoce como el chupacabras. Pero a mi padre le parece absurda esa teoría. Para él el chupacabras no existe, pero el innombrable disfrazado de algún animal fue el culpable, lo que hoy en día también se conoce como nahual. Es irrefutable la frase, la familia no se elige. Nadie lo puede negar. Hay que aceptarla sin importar cómo son sus miembros, aunque eso implique que en ocasiones un familiar nos cause repulsión con el solo hecho de tenerlo cerca. Ese era el caso de mi abuela Rosemary, mujer recta, fría, calculadora, y hasta me atrevo a llamarla energúmena. Mi nombre es Anderson Esquivel. Hoy voy a contarles un relato que me tocó vivir hace unos años, cuando creía haberlo visto todo. Al igual que el resto de la familia, mis padres tampoco se llevaban bien con mi abuela. Siendo mi madre su propia hija, prefería tenerla fuera de la casa hasta que mi padre llegara del trabajo. Cuando era el momento de regresar, escuchaba decir a mi madre entre reclamos, ¿hasta cuándo seguiríamos soportándola? El dinero no alcanzaba todavía para poder mudarnos, pero a mi abuela sí. Ella sí tenía dinero, y mucho. No era multimillonaria, pero el fallecimiento de mi abuelo le dejó una cuantiosa cuenta bancaria otorgado por el seguro de vida. Un día escuché decirle a mis padres que tenía en mente un nuevo proyecto. Quería invertir todo el dinero en un hotel. Quería construirlo en el mismo terreno donde estaba la casa, y para eso nos daba una semana de tiempo para mudarnos. Mi madre lloró toda la noche. Mi padre se fue enfurecido de esa casa el mismo día.
Recorrió todos los alquileres baratos que había en el lugar, buscando dónde pudiéramos alojarnos. Recuerdo haber sentido odio por ella. Tenía apenas 8 años, pero les juro que sentí odio por todo lo que nos hizo pasar. Llegó el límite que nos había dado. Me acuerdo muy bien, era un martes del mes de abril del año de 1991, cuando por fin abandonamos esa casa. Yo por dentro sentí alegría, alivio. Ya no tendría que estar mirando cada día ese sombrío rostro arrugado de ojos grisáceos y mirada sórdida. Ella se mudó al hotel más caro de la ciudad mientras construían el suyo, pero no se quedó sola. Mi tío Isidro, el hermano menor de mi madre, era quien en cierto modo tenía que obligadamente acompañarla. Con el tiempo escuché que el hotel ya estaba en funcionamiento. No es que haya sido muy grande y lujoso, pero sí era un edificio de 4 pisos. Entretanto, ella y mi tío se mudaron a un departamento del primer piso de ese mismo hotel. Allí pasaron los años que les duró la suerte, pues como se dice, todo lo que sube tiene que bajar. En el año 2010, inexplicablemente la economía comenzó a decaer. Los clientes preferían alojarse en alguno de los nuevos hoteles que se habían levantado en la ciudad también. Uno más actualizado y lujoso, algo contra lo que a mi abuela no le importó competir. En solo cuestión de meses el hotel quedó desierto, pero literalmente, pues escuché que mi tío tomó valor y también abandonó a la odiada anciana. Ella vivió sola en ese lugar por 1 año más, hasta que finalmente falleció en una habitación en la cama de aquel pequeño hotel en el primer piso. Desde entonces, este quedó solo y abandonado. Es ahora donde empieza lo siniestro de mi relato. Para ese entonces yo vivía en otro estado al igual que mis padres. Una tarde mi madre me llamó para decirme que querían comprar el viejo hotel de la abuela. De manera irónica le dije que me alegraba por mi abuela, pero que dudaba que ella pudiera aprovechar el dinero de la venta estando enterrada bajo tierra en un cementerio. Cuando ella me reveló el verdadero motivo de su llamado, sentí un vivo escalofrío que me quitó el buen humor. Yo figuraba como un único heredero. A mi tío nunca lo pudieron ubicar. Pasé semanas en vela antes de tomar la decisión. A mi mente se me venían esos momentos en que ella y yo quedábamos solos y la muy desgraciada me torturaba arrojándome arañas repugnantes. Sí, lo sé, les parecerá gracioso, pero lo reconozco. Tengo fobia a las arañas, y ella lo sabía. Por eso disfrutaba al verme gritar, desesperado de terror cuando pasaban los sucios insectos sobre mi frente. Las llamadas telefónicas de mi madre a diario terminaron por convencerme. Solo debía viajar para presentarme, firmar unos papeles y regresar. Al menos eso es lo que creía. Al llegar a la ciudad, fui directo a la oficina a realizar los trámites. Todo marchaba a la perfección hasta que a los nuevos dueños se le ocurrió pedirme que los llevara al hotel para enseñarles las instalaciones con más detalle. Yo solo lo conocía por fotos, pero no me pude negar, al menos por respeto y agradecimiento al realizar la compra. Llegamos pasadas las 7 de la tarde, poco antes de que anocheciera. Como les dije anteriormente, solo conocía el hotel en fotos, pero me fue imposible no reconocer el aire sofocante que había en el lugar apenas entré. Las paredes manchadas, los pisos sucios, las puertas y ventanas rotas. Todo ese ambiente lúgubre me recordaba a mi anciana abuela. Un olor nauseabundo evidenciaba el abandono. Cuando el grupo de empresarios decidieron retirarse después de ver el hotel, una sensación que jamás podré comprender comenzó a poseerme.
Estúpidamente sentía la necesidad de quedarme en ese sitio por más tiempo, y créanme, pese a que odiaba estar allí, lo hice. Una vez que quedé solo, empecé a recorrer el lugar. Sabía que la luz eléctrica no funcionaba, por lo que pronto quedaría a oscuras. Pero ese deseo incontenible de quedarme ahí crecía a medida que pasaban los minutos. Una mezcla de emoción y sorpresa experimenté cuando vi el sillón que reconocí de inmediato. El mismo donde en ocasiones lloraba durante horas, esperando a que mi madre llegara a casa después de haber sido torturado por mi abuela. Estaba precisamente pensando en ella cuando me quedé dormido. Me desperté exaltado ya a plena oscuridad. Escuché unos chillidos sonar cerca de mí. Al usar mi celular para iluminar, vi unas enormes ratas caminando por la sala. No me pude quejar. En ese momento era yo el intruso. Me puse de pie, busqué la salida para abandonar el hotel, cuando de un momento a otro escuché los inconfundibles rasguños. Alguien pasaba sus uñas sobre la madera. Intenté justificarlo con alguna rata, pero los gemidos que prosiguieron confirmaron que se trataba de una persona. Volteé despacio, como tratando de esa manera que lo que fuera a ver no me quitara la vida de un infarto. Una puerta que antes estaba semiabierta, ahora se abría lentamente para dejar a la vista el interior de la habitación. Con mano temblorosa levanté el aparato en dirección a ese cuarto. Lo que contemplé provocó que mi mente se quebrantara en 1000 pedazos. Miles de arañas enormes comenzaban a salir de todos lados, de las paredes, techo, el suelo. Todo el interior de esa habitación estaba cubierta por esos asquerosos insectos. Retrocedí para no caer desmayado en ese lugar, pero su gemido me detuvo. No me atreví a girar. De reojo fue suficiente para verlo. Era un ser humanoide posado en 4 patas, mugroso, putrefacto, maloliente. Noté cómo extendía su mano pútrida, mientras en su cara purulenta percibí una delgada cuerda amordazando su boca desencajada, carente de dientes, labios y lengua. Sus ojos expresaban una tristeza jamás antes vista, mirada que todavía ahonda lo más profundo de mí. Lo último que vi antes de desmayarme fue a mi abuela, parada detrás de ese ser con su vestido negro, mirada malévola y sonrisa macabra. Lanzó una risotada a la vez que arrojó sobre mí una enorme araña negra, tal cual lo hacía cuando yo era niño. Las posteriores semanas fueron de constantes visitas a psicólogos, curanderos. Meses de medicinas necesité para poder restablecer armonía en mi consumida lucidez. Pero aún hay algo más. Durante la demolición y posterior trabajo, en una de las excavaciones para las columnas, encontraron restos de huesos humanos que después supimos que pertenecían a mi tío Isidro. Él jamás abandonó a mi abuela. Desapareció cuando la maldita psicópata lo encerró en una habitación del ya vacío hotel para castigarlo como lo hacía conmigo. La desgraciada de mi abuela le arrojaba también arañas a mi tío, quien padecía de la misma fobia que yo. Las marcas de arañazos en la puerta evidenciaban sus intentos de escapar. Aquel ser inmune que yo vi aquella noche era la representación del vivo padecimiento de mi tío Isidro, suplicándome quizás por ser encontrado y recibir una sepultura digna. Todo esto lo sabemos porque ella lo dejó escrito con puño y letra en una carta que fue encontrada como parte de la herencia. En ninguna palabra escrita expresaba arrepentimiento alguno, por lo que no me cabe la menor duda de que hoy esa desquiciada arde en el infierno.
Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.